Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aviario YouTube. Y una de las frases que más dice un criador, que la hemos dicho todo en innumerables ocasiones, es que cada maestrillo tiene su librillo. Y respecto al tema de la cría, es cierto que cada uno criamos y tenemos nuestras manías y nuestras costumbres, pero también es cierto que la gran mayoría de criadores utilizamos prácticamente el mismo sistema de cría. Hoy precisamente en este vídeo vamos a hablar de una manera un poquito diferente de criar para intentar sacar partido a algunos pájaros y sobre todo para intentar sacar más provecho, con la idea sobre todo de aviarios pequeñitos o aviarios que tengan pocas parejas de una determinada gama. Vamos a explicar en concreto cómo es esta manera de criar y vamos a ver de qué manera se puede adaptar a los sistemas tradicionales también de los aviarios. Bueno, para empezar podemos decir que el sistema tradicional de cría respecto a la cría de canario y el sistema que utilizan prácticamente todos los criadores es la cría en pareja. Elegimos un macho y elegimos una hembra, los juntamos en una jaula y a partir de ahí a criar. Básicamente este sistema se basa primero en la selección de los mejores reproductores, a tu forma de ver, y en la compensación de defectos, que por ejemplo el macho no tenga los mismos defectos que tenga la hembra, y a partir de ahí criar. La diferencia, pues que hay criadores que prefieren, por ejemplo, mantener criando a la vez el macho con la hembra para que críen los dos juntos en la misma nidada, y otros que prefieren, por ejemplo, quitar el macho para evitar problemas. A partir de ahí tenemos otro formato, pues sí, los típicos, hemos visto muchos vídeos hablando de eso, de un macho con 2 hembras, de un macho con 3 hembras, un pájaro que vamos rotando, pero básicamente todos estos formatos la idea es intentar sacar más partido o sacar más potencial o algunos pájaros excelentes. Lo más habitual es respecto a los machos, y esto lo vemos en muchos criaderos grandes donde tienen una cantidad de hembras muy superior a la de los machos. El macho, a fin de cuentas, es relativamente fácil, si fecunda bien, pues tenerlo con una hembra. Una vez que haya fecundado los huevos lo pasamos a otra y así sucesivamente. Podemos rotar y podemos sacar mucha descendencia de un mismo macho, pero también podemos hacer este mismo sistema con la hembra. Lo único que la hembra, pues sí que le podríamos provocar un mayor desgaste, por así decirlo, pero básicamente con una hembra de mucho potencial, tenerla como una ponedora, es decir, una vez que haya puesto los huevos y estén fecundados, los quitamos y los crían a otra. Con lo cual es un desgaste en cuanto a la ovulación, pero no respecto al trabajo de la cría. Bueno, a partir de como digo, estos nuevos formatos, hay un girito de rosca más, que es de lo que queremos hablar, que es un pequeño cambio de chip haciéndonos algunas preguntas. Que como digo, sobre todo es interesante en aviarios pequeños, ahora hablamos de las ventajas, pero también puede ser interesante en aviarios donde la cantidad de parejas que tengan de una determinada gama, aunque el aviario sea grande, donde la cantidad de parejas que tengan es muy reducida. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos siempre cuando empezamos a criar es cuántas parejas vamos a poner. Y básicamente nos la hacemos respecto a la cantidad de jaulas que tenemos disponibles. Es decir, si tenemos un espacio para 10 jaulas, pues hablamos de que ponemos 10 parejas. Bueno, esa es un poco la idea. La segunda pregunta es si estas parejas que utilizamos son fijas, es decir, esta hembra y este macho que he puesto no los voy a mover, es decir, van a ser pareja continuamente si no pasa nada, o me voy a permitir hacer algunos cambios o hacer algunas pruebas. Y al final lo que tenemos que ir, al final de todo, lo único que es verdaderamente importante, evidentemente lo más importante es tener buenos resultados de cría, sacar una buena cantidad de pichones, pero lo único verdaderamente importante respecto a la genética es que yo sepa del pichón que nace cuál es el padre y cuál es la madre, y a partir de ahí poder seleccionar. Si yo como criador tengo pájaros nacidos en mi criadero que no sé cuál es el padre y cuál es la madre, pues ahí tengo una deficiencia genética tremenda y evidentemente puedo avanzar en el criadero, pero si selecciono no será debido a mis méritos. Lo importante de cada pájaro es saber cuál es el padre y cuál es la madre. Con lo cual, aunque tengamos 10 huecos de cría, por ejemplo, si criamos con 10 parejas, podemos hacer muchísimas combinaciones y eso es un poco la idea que tenemos. Bueno, y entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues mira, al final, con un ejemplo sencillo. Imaginemos que tenemos por un lado un lote de hembras y por otro lado un lote de machos. Tenemos más cantidad de hembras, por ejemplo, más cantidad de machos que las jaulas que vamos a destinar para la cría. Imaginemos que tenemos 10 cubículos para poner 10 parejas. Lo que tenemos que hacer viendo cada pájaro, cuando seleccionamos, cuando hacemos las parejas, vemos que macho o qué hembra le viene mejor a un determinado pájaro por sus características. Decimos, a esta hembra este macho le viene perfecto porque creo que de ahí puede salir una buena descendencia. Lo que pasa es que muchas veces cuando hacemos las parejas nos damos cuenta de que, por ejemplo, hay una hembra donde hay 2 o 3 machos que tenemos seleccionados que le pueden valer por sus características y otras que por el contrario solo, entre comillas, emparejan o solo se compensan con un determinado pájaro. Con lo cual nos encontramos primero con que hay pájaros muy versátiles
que pueden ligar con muchas parejas diferentes y otros pájaros donde tienen menos opciones. Y entonces hay que ponerlo, es decir, si tenemos la hembra, pongamos número 27, me da igual, o si la llamamos con algún nombre, que muchas veces los criadores que tienen pocos pájaros, y yo en mi caso lo suelo hacer, les pongo un nombre y de esta manera pues los identifico un poco más. Pero la hembra Pepita, ¿con qué machos me cuadra? Pues realmente hay un macho con el que de verdad quiero sacar descendencia y otros machos que pueden ser interesantes, este y el otro. Bueno, pues esta hembra puede combinar con estos 3 tipos de pájaros. Podemos aprovecharla y podemos intentar sacar descendencia con esas 3 posibles parejas. Fija como tal solo va a haber una, que es la prioritaria, la primera que le vamos a poner y donde nos interesa de verdad sacar la descendencia, pero a partir de tener una descendencia, por ejemplo de 3, 4 pájaros, por ejemplo, podemos intentar sacar partido con otros pájaros, en concreto en macho. Lo más cómodo yo, por ejemplo, es que tengo cada hembra, digamos 10 hembras seleccionadas, las tienes en un cubículo, cada una en su jaula de cría, y te permite jugar con los machos y poder utilizar un macho con una hembra, poder rotarlo, etcétera, etcétera. Entonces, a fin de cuentas, tú tienes 10 cubículos de pareja, pero puedes tener descendencia de múltiples combinaciones. Un criadero que ponga, por ejemplo, 10 parejas, en mi caso, por ejemplo, de amarillo mosaico, puede tener combinaciones de 20 si la cría va medianamente bien y evidentemente si dura lo que tiene que durar, si no se mete el calor de golpe y este tipo de cosas, pues puedes tener combinaciones a lo mejor del doble de pareja. No es que yo haya puesto a criar 20 parejas, el trabajo físico mío ha sido de 10 parejas, pero sin embargo, pues he intentado sacar más partido y sacar más combinaciones. Entonces, a fin de cuentas, trabajar con esta idea en un aviario, que yo en concreto este año la estoy utilizando así porque no he comprado ningún reproductor, intento abrir un poco la genética del aviario con los pájaros que tengo, pero en otros aviarios he visto este sistema y lo utilizan, aunque a lo mejor no lo utilicen siempre, pero sí puede ser interesante periódicamente. 3 ventajas, en mi opinión, para mí fundamentales. La primera de ellas es una reducción de la consanguinidad. Si tengamos el nivel de parejas que tengamos en el aviario, si utilizamos más combinaciones, nos va a permitir sacar más variedad genética, con lo cual reducimos el riesgo de consanguinidad. Esto a su vez ayuda a la siguiente ventaja, que es la reducción de las compras de los aviarios. Muchos aviarios compran, lo hemos hablado aquí continuamente, compran pájaros continuamente todos los años, en principio sin tener una necesidad real de incorporar reproductores, pero si lo hacemos por genética, cuando tenemos muy pocas parejas casi que nos vemos en la obligación de comprar pájaros con mucha frecuencia, pero si tenemos con ese mismo nivel de pareja una amplia gama de descendencias, podemos abrir mucho más y podemos reducir las compras, porque al final los gastos más importantes en un aviario, evidentemente esto es un hobby, la prioridad no es el tema del gasto, yo gasto este dinero aquí porque me lo puedo permitir, pero de los gastos, si queremos ahorrar un poquito, básicamente es alimentación y la compra de reproductores. La compra de reproductores nos podemos gastar un buen dinero al cabo del año. De esta manera, jugando un poco más con la genética, podemos reducir eso y podemos recurrir únicamente a comprar reproductores porque nos resulta interesante por sus características físicas, por mejorar lo que tenemos y no por abrir y por reducir la consanguinidad como muchas veces compramos, no únicamente con ese criterio. Y para mí la tercera ventaja, que creo que es la más importante, es el aprendizaje, porque muchas veces nos encontramos con que sí, ya hemos aprendido un poco el estándar de nuestra gama, ya sabemos seleccionar cada vez mejor y por lógica, entendiendo cada vez mejor el estándar, cada vez seleccionamos mejores pájaros en nuestro aviario, cada vez tenemos mejores, pero el hecho de poder ver la descendencia, por ejemplo, de un macho con varias hembras, esa práctica tan simple, nos puede servir para aprender muchas cosas de cómo se heredan determinadas características, qué cosas tienen en común, por ejemplo, esos pájaros que vienen del mismo padre. Lo mismo podemos decir cuando sacamos distintas descendencias de una hembra. Entonces, de esta manera un poco, sacando más partido de todos estos pájaros, podemos aprender más de la genética de ellos. Y podemos aprender más de qué sale con cada cruce, porque una de las cosas que tenemos que hacer cuando seleccionemos, una vez que hayamos criado, una vez que hayan mudado todos esos nuevos pichones, cuando seleccionemos los pájaros, no es simplemente decir me quedo con estos 10 o estos 20 o estos 30 que para mi gusto son los mejores, sino de qué parejas vienen estos mejores, qué características tenían esas parejas y si las combinaciones que yo he hecho al final se acercan al resultado que he tenido, que es lo más importante. Así que esto, sobre todo interesante, como digo, en aviarios pequeños para sacarle más partido, pero un aviario, por ejemplo, grande que tenga mucha variedad de parejas, pues se puede permitir el lujo de tener menos parejas de una gama
sí tiene unos buenos resultados de cría y juega un poquito con ella. Así que bueno, no hemos descubierto la pólvora porque evidentemente esto es más viejo que... Bueno, estos tipos de métodos de cría existen desde siempre, pero es una manera también de cambiar el chip, intentar sacar un poco, potenciar resultados de algunos pájaros, que pueda ser interesante, como digo, ponerla en práctica en unos aviarios, y si no, pues tenemos los sistemas tradicionales que podemos seguir trabajando con ellos. Así que nada, un saludo.